Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de El Ruido Cuántico de la Radio, en donde estaremos hablando de los milagros del dióxido de cloro. Soy Fefo, les doy la bienvenida y el día de hoy me acompañan Malena y Ricardo, quienes están Hola, aquí. buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a ustedes también. Y quiero recordarles que está siendo transmitido en Facebook en vivo. Posteriormente será publicado este programa también en el canal de YouTube. Y por lo tanto, les pido nos ayuden a difundir esta transmisión para que más personas se unan, escuchen y compartan sus dudas, sus inquietudes y sus comentarios a través de la sección precisamente del chat o de los comentarios en Facebook. Entonces, para iniciar de manera inmediata, pues los milagros del dióxido de cloro. ¿Por qué ese tema, Ricardo? No sé quién lo propuso. Lo propuse yo, ¿verdad? Bueno, creo que la respuesta la conocen nuestros seguidores. Seguramente todos han escuchado hablar del dióxido de cloro y de que, de que supuestamente hay una discusión si esta es si provee un tratamiento contra el COVID o no, que si vamos a decir, pues si da algún beneficio o al revés, si es dañino. Entonces, creo que desde el principio tiene que quedar claro de que no es un tratamiento efectivo contra el COVID, ni contra el Alzheimer, ni contra el cáncer, ni contra el autismo, ni contra todas las enfermedades que encontré una lista por ahí que los defensores han divulgado, ¿no? O sea, de hecho, por ahora está presente el COVID y todo el mundo está desesperado por no tener que lidiar con la pandemia y por lo tanto por ahora han estado anunciando y la gente está tendiendo a caer en la creencia de que esto puede ser un tratamiento, pero en realidad el dióxido de cloro, y de hecho como se promociona, que le llaman solución mineral milagrosa, MMS, tiene ya más de una década rondando y ha sido propuesto como tratamiento para absolutamente cualquier cosa, desde Alzheimer hasta leucoma, ¿no? En niños. Y entonces, pues desde luego tiene que quedar claro de que en este programa no vamos a discutir si es un buen tratamiento o no lo es, o sea, eso está fuera de discusión. Y también la otra es de si es beneficioso o es dañino, y definitivamente es dañino. Entonces, pues lo que me gustaría que discutiéramos en este programa es tratar de averiguar cómo es que esta sustancia y cómo es que realmente peligrosa idea se hizo tan popular, ¿no? Malena, ¿has escuchado hablar del dióxido de cloro y de todo esto? Del dióxido de cloro, así como del dióxido de muchos otros elementos de la tabla periódica, sí. El dióxido de cloro, como dice Ricardo, de entrada no sirve para resolver milagrosamente enfermedades como las que ya resume Ricardo. Eso no está en discusión, es para enfatizar. El dióxido de cloro sí tiene usos bajo un régimen muy específico para resolver problemas muy específicos en la industria, en ambientes hospitalarios y en el tratamiento de agua potable para eliminar bacterias, etcétera, con una concentración muy específica para que haga ese trabajo. Y si se viola esa concentración, esa cantidad de dióxido de cloro, por ejemplo, en el agua, ya no está permitido el consumo humano. Por ejemplo, en la cocina, a veces las recetas piden una pizca de sal en los alimentos, y una pizca pues es lo que alcanzas a prender entre tus dedos de sal. En los requerimientos del uso de dióxido de cloro, por ejemplo, para eliminar algunas bacterias y
algunas cuestiones nocivas en el agua potable, se pide que la cantidad de dióxido de cloro sea 0.8 miligramos por litro. Nomás para darles una idea de qué significa eso, una pizca de sal en los alimentos es 1 gramo. Entonces, menos de la milésima parte de una pizca de dióxido de cloro en 1 litro de agua es suficiente para hacer ese trabajo de bactericida, etc. Y aquí lo que se le está vendiendo a la gente son productos nocivos para la salud porque tienen cientos de veces más esa cantidad de esta sustancia que no trae ningún beneficio para la salud, no cura ninguna enfermedad, etc. Sin embargo, se presenta con este argumento de, no hay problema, se utiliza en otros ámbitos como para eliminar estos bichos. Pero no, es de nuevo otro ejemplo de los varios que existen, sobre todo en estas épocas de desesperación y de enfermedad, de venderle a la gente algo que no, aquí está peor porque no es que no funcione, o sea, además de que no funciona para quitar estas enfermedades o curarlas, es peor porque lo que se está vendiendo es un producto que es nocivo para la salud y te genera otros problemas, ¿no? Sí, yo creo Sí. que una de las situaciones con la venta del producto y si es nocivo o no, Malena, que se debe de tener mucho cuidado, es de que por un lado hay quienes están vendiendo algo que parece muy profesional, con un nombre, una etiqueta, toda una mercadotecnia detrás, y yo creo que sí tienen el cuidado de no poner nada. Es decir, dicen que viene esta sustancia e incluso pueden poner un cierto porcentaje, pero ellos saben que matarían a gente. Entonces, ellos en realidad no ponen nada, ponen pura agua. Es algo así como de manera contraria a los medicamentos homeopáticos, que en principio son pura agua y que a veces sí les ponen ingredientes activos sin decirle a la gente. Acá al revés, ¿no? Te dicen, te estoy vendiendo esto que tiene dióxido de cloro, pero en realidad no lo tiene. El problema es que luego la gente porque les venden estos productos y por la desesperación que ustedes dos mencionaron, y escuchan, leen que el dióxido de cloro está curando, y ya sea que ellas mismas, las personas mismas, buscan dióxido de cloro en otras presentaciones, o no falta quien se quiera aprovechar y hacer su propio negocio y sí poner dióxido de cloro rebajado en agua, pero al fin y al cabo sin el cuidado de las cantidades, y es donde hemos visto ya casos de fatalidades, ¿no? Sí, Esto lo comento porque hay un montón de anécdotas, es decir, no, pues toda la familia la ha estado tomando y nos sentimos re bien. Los científicos de seguro no quieren que lo estemos tomando porque les vamos a tumbar la chamba. Sí, no, definitivamente. A lo que yo me sí, no estaba es, refiriendo es a cuando sí le ponen dióxido de sí. cloro o la gente baja estos videos. Hay muchos videos de haz tu propia solución milagrosa y haz tu propio negocio, ¿no? Sí, es que es una combinación de las dos. De hecho, la historia es muy interesante porque esto empezó, como lo digo, hace ya más de una década. Un tipo que al parecer tiene antecedentes como ingeniero, ¿no? Trabajó en la industria de ingeniería mecánica, algo así. Empezó a promocionar este producto y en su promoción no solo vendía el producto ya fabricado, sino que daba instrucciones de cómo fabricarlo, y eso lo hace particularmente peligroso. Primero, desde luego, o sea, como dijo Malena, el dióxido de cloro es un blanqueador, no es exactamente lo que tiene el blanqueador que compramos en el supermercado, es un producto distinto con cloro, pero el dióxido de cloro, como se dice Malena, es el que se usa, es un blanqueador industrial, no se usa en casa, pero sí se usa para blanquear telas, para desinfectar superficies en hospitales, etcétera, porque es cierto que tiene la capacidad de matar todo, bacterias, hongos, moho. Así que definitivamente si uno ingiere esta sustancia, pues bueno, se van a morir las bacterias y se va a morir el moho y se van a morir los virus y bueno, pues también se va a morir uno, desde luego.
en los inicios de este movimiento, esta persona que se llama Jim Humble, que todavía anda por ahí, ya tiene más de 80 años, promocionaba no nada más su venta, sino también su fabricación casera. Es decir, él recomendaba ir a comprar dióxido de cloro que se vende en cristales o en hojuelas con cierta concentración, 80% de concentración o algo así, y recomendaba utilizar cierta proporción, diluirla de hecho, originalmente recomendaban diluirla en jugo de naranja y después, más adelante, no sé, a lo mejor para verse más profesionales en agua destilada, ¿no? No sé qué tan casera puede ser el agua destilada, pero bueno. Y la concentración, como dice Malena, que queda de esas instrucciones es de más del 20% de dióxido de cloro, que está, si no en el límite, definitivamente con un riesgo realmente grande, ¿no? De provocar mucho daño en el organismo. Y de hecho, la historia es muy cotorra porque para evitar problemas de demandas o de que la policía, no sé, de que la investigación, de que investigaciones ya sea tanto de la Administración Federal de Drogas en Estados Unidos, etcétera, lo investigaran, lo que hizo Humble fue crear una religión. Entonces, de hecho, la organización que promueve este producto no es una empresa, ¿sí? No es una persona independiente, sino es una religión. Entonces, John Humboldt pasa a ser un arzobispo, y así se llama, arzobispo John Humboldt, y sus, digamos, principales vendedores, diagonal promocionadores, motivadores a consumir este producto, a fabricarlo e incluso venderlo, son también obispos o arzobispos. Tienen toda la organización de una religión. De hecho, cuando les preguntaron cuáles eran las ventajas de eso, incluso ellos mismos decían al principio, no, bueno, o sea, si la Iglesia Católica durante tantos años ha podido permitir el abuso a menores, etcétera, y nadie le ha hecho nada, entonces, pues fundando una religión, pues vamos a ser realmente capaces de no tener ningún problema, ¿no? Ningún problema legal. Y efectivamente, o sea, han utilizado el argumento de ser una religión para que no los cuestiones porque son sus ideas religiosas y, no sé, al menos en Estados Unidos la libertad de creencia es algo que la gente suele tomar por encima incluso de las leyes. No están por encima de las leyes, pero eso les da cierto poder para estar por encima de las leyes, les ha permitido evadir impuestos, y cuando los cuestionas, lo que te dicen ellos es, no, o sea, es que no te estamos vendiendo el producto. El ingerir esta sustancia es una, y así le llaman, es un sacramento. Nosotros nada más damos este sacramento de nuestra religión, y lo que la gente paga, pues son donaciones a nuestra iglesia, no es un negocio, ¿no? Así es como lo han manejado en Estados Unidos, y de hecho esta iglesia tiene presencias en varios países. Hasta ahora no he sabido que tiene presencia en México, pero lo último que me enteré de una entrevista a Humble hace 4 años, en el 2016, es que estaba viviendo en México, estaba en Guadalajara. Y esta fue una noticia que se publicó en la ABC, una de las cadenas en Estados Unidos, y pues mencionaban que mientras él estuviera en México, pues iba a ser muy difícil que se enfrentara con la justicia americana, ¿no? Hasta ahí era lo que yo sabía. De hecho, cuando me enteré de esto hace más de 10 años, y pues me enteré, como todo el mundo se entera, mira, están pidiendo que tomes cloro para curarte ciertas enfermedades, siempre me sonó muy absurdo, ¿no? O sea, sí me imaginaba a la gente tomando uno de estos botes blancos, ¿no? De cloro que venden en las tiendas y empinarlo, ¿no? Pero pues desafortunadamente estas cosas siempre tienen su manera de convencer a la gente, ¿no? De que esto pasa. Entonces, esta es la historia. Desafortunadamente llegó a México. Yo no me había enterado hasta hace un mes o 2 meses que llegó a México esto, y ahora llegó, pues desafortunadamente, como tratamiento para el COVID, ¿no? Tardó mucho en llegar a México porque, te digo, esta iglesia tiene presencia, o sea, tú puedes ver fotografías de los seguidores de esta iglesia y son cientos de personas en congregaciones en Sudamérica y en algunos otros continentes.
En México todavía no he escuchado de la iglesia, no sé si no han escuchado ustedes, pero desafortunadamente el producto sí se ha vendido. Y como dices tú, Fefo, es muy probable que quien lo venda simplemente vende agua, vende nada, ¿no? Talco, algún polvo que es completamente inocuo. Pero desafortunadamente conseguir dióxido de cloro de uso industrial no es tan difícil. O sea, hay empresas de sustancias químicas que lo venden porque en realidad no es una sustancia controlada, pues se utiliza para blanquear, ¿no? Entonces sí es muy fácil que caiga la gente y de hecho, pues lo peor, que le cause un daño irreparable, ¿no? Al organismo. Así es, Yo, Ricardo. Malena. sí, es muy interesante el planteamiento y la historia que tiene esta muy desafortunada, no sé, moda o, no sé, recomendación que se hace en esta época, pero va ligada a muchas otras recomendaciones similares que le hacen a la gente en épocas en las que hemos pasado por otras pandemias, por otras epidemias, en donde desafortunadamente la humanidad se enfrenta a la situación a la que estamos ahorita. Ha habido muchas en donde tienes una enfermedad que se está propagando rápidamente y no existe o un tratamiento para frenarla o una vacuna para prevenirla, etcétera. Y entonces empieza a haber toda esta recomendación de boca en boca, de vecinos en vecinos, anecdótica, como la mencionaba Fefo, en la que la gente tiende a asociar todas estas sustancias que sirven como para limpiar, en general todos estos productos químicos que están al alcance de nuestras manos, que sirven para limpiar, el cloro en su presentación, pero no es la única, el agua oxigenada, el alcohol mismo, el alcohol con alta pureza, etcétera. Y se conecta con el hecho de que si sirven sobre una superficie para eliminar los virus y las bacterias, lógico es que si lo ingiero, de alguna manera ese efecto se va a traducir en que me quite a mí mi problema o mi enfermedad. Y desgraciadamente, esta gente que alienta la venta de estos productos, como dice Fe, fue súper inteligente porque se ponen detrás de las normas en las que, por ejemplo, en el caso de esta sustancia que estamos discutiendo hoy, pues son sustancias que tienen usos industriales o usos caseros que en principio no están restringidas su venta, ¿no? No las puedes conseguir. Pero existen organismos como en México, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que en principio son organismos que deberían de estar monitoreando este tipo de situaciones y en principio deberían de intervenir, o sea, frenar este tipo de riesgos para la población. Y pues desafortunadamente aquí lo que yo encontré es que la COFEPRIS apenas el pasado 23 de julio del presente, apenas acaba de emitir un comunicado a nivel muy interno ahí en la página del Gobierno de México sobre esta sustancia y sobre que no hay evidencia científica para usarla en contra, en este caso del COVID. Pero sí, si vamos a la raíz del problema, pues el problema es, pues, por un lado la desesperación y por otro lado el completo desconocimiento de cuestiones fundamentales sobre estas sustancias, ¿no? Así es, Malena. Y yo quisiera nada más dejar muy claro que el enunciado, digamos, natural que se utiliza por las agencias, es decir, no existe evidencia que sustente que este químico, esta sustancia tenga beneficios para la salud o ayude a contrarrestar la enfermedad asociada a este virus. Pero también podría decir, y esto es lo que es muy importante que discutamos también, existe plena evidencia con absoluta certeza de que hace daño a las personas y de que consumirlo en ciertas cantidades es letal.
cantidades que se están manejando y que son fáciles de elaborar si no son expertos químicos con técnicas muy adecuadas. Entonces, esto es muy importante también decirlo, porque le buscan la lógica, una lógica medio perturbada, pero lógica. Bueno, no hay evidencia científica, pero yo tengo evidencia anecdótica porque todos en mi trabajo lo están tomando y ninguno se ha enfermado. Entonces, pues los científicos aún no lo entienden, pero funciona. Ese es un tipo de lógica. Otro tipo de lógica que se está dando mucho con las conspiraciones. Pues si dicen que el jabón ayuda a matar el virus y por eso me tengo que lavar las manos, o sea, si el jabón, algo tan sencillo que yo tengo en mi casa, ¿a poco de verdad no hay vacuna? ¿A poco de verdad no esto? ¿A poco de verdad no? Algo nos están ocultando esos científicos malévolos, ¿no? Cuando tú estás convencido de algo. Un poquito, Fefo. Pero sí, lo que dice Fefo es cierto. Lo que estamos escuchando, sí. Que te cortaste, Fefo. Síguele. Sigues cortando. Pero bueno, sí, lo que estabas diciendo es eso. O sea, precisamente el hecho de que, por ejemplo, en el caso del cloro, o sea, hemos escuchado por todos lados, y de hecho es algo que aprovechan los vendedores de dióxido de cloro y de MMS. Que por cierto, MMS son las siglas de solución mineral milagrosa. O sea, que tenemos aquí un producto milagro que lleva la palabra milagro en su nombre, ¿no? Eso es lo más increíble. Sí, o sea, si el cloro se usa para desinfectar, para purificar, si podemos purificar el agua con esta sustancia, ¿por qué no podemos purificar el cuerpo? ¿No? O sea, es parte de la lógica. De hecho, en la página oficial de Jim Hubble, donde promocionan esta sustancia, viene una página sobre la historia, ¿no?, de la sustancia. Y todos los puntos, excepto uno, son puntos que describen cómo el dióxido de cloro ha sido descubierto para blanquear, sus capacidades de purificación, sus capacidades de bactericida, fungicida, etc. O sea, poco a poco van descubriendo todas estas propiedades del cloro, y la única referencia en su historia a la MMS es en el momento en que, y lo ponen como si fuera injusto, cuando la FDA, que es como la COFEPRIS, pero en Estados Unidos, pues demanda a los vendedores de esa sustancia porque están haciéndole daño a la gente, ¿no? Es la única referencia que ponen a MMS, pero realmente se aprovechan de la historia de utilidad del dióxido de cloro, que es uno de los compuestos de cloro para limpiar, para tanto como blanqueador, como limpiador, como desinfectante, y aprovechan eso, ¿no? O sea, aprovechan esa lógica de que, bueno, si esta sustancia mata el virus, ¿por qué no va a funcionar para matar el virus si me lo tomo, ¿no? Otra vez, es una lógica realmente muy salvaje, ¿no? Yo le llamaría como acomodada, ¿no? Para que esté de acuerdo con lo que tú quieres creer. A de qué manera podemos enfrentarnos a la situación, no nada más tener esta actitud pasiva de no solo no existe evidencia científica que no funciona para combatir este virus o esta enfermedad que tú quieres, el cáncer y cosas absurdas. Yo creo que se tiene que hacer algo similar a lo que se hace, disculpen la analogía, a lo mejor burda, pero en las ruedas de prensa de las mañanas del gobierno federal existen segmentos en donde se publicita, se pone en cadena nacional las gasolineras en donde no se está respetando el precio de la gasolina o donde no se está reportando, la compra-venta de gasolina no ensambla, entonces hay un mal uso de la gasolina, etcétera, ¿no? Entonces, a ese nivel debería de estar también la COFEPRIS diciendo, no, a ver, están estos anuncios, yo ahorita, no ahorita, pero cuando decidimos este tema, me puse a ver de qué manera la gente puede acceder a la versión de agua o la versión verdadera de estos productos. Y es realmente muy fácil en todos estos lugares
en línea, donde uno puede hacer compras que te las lleven a tu domicilio. Entonces, yo creo que aquí las instancias como la COFEPRIS y otras, la Secretaría de Salud, más bien yo esperaría algo como más agresivo, ya con ejemplos y diciendo exactamente cuáles son los efectos nocivos y bueno, y de ahí se puede fácilmente pasar a muchos otros de estos productos que se le ofrecen a la gente para resolver otras broncas, ¿no? Ok, Sí, hay a mí una de una... las cosas que me sorprende más de la popularidad que está tomando este producto es que la gente que tanto lo promociona, vendiéndolo, tanto como lo defiende, es exactamente la misma gente que le tiene miedo a los químicos, porque los químicos nos quieren enfermar, ¿no? Es la misma gente que está en contra de los fertilizantes, que está en contra de la medicina, porque son químicos así. Y ahora, pues literalmente lo que están consumiendo es un químico industrial, o sea, es decir, lo que tradicionalmente conocemos como químico, que son pues, los limpiadores que tenemos en casa, los productos industriales para cualquier tipo de desarrollo que se necesite. Eso es lo que están consumiendo, o sea, literalmente están consumiendo algo que llamaríamos químico, ¿no? Desde luego, fuera de la discusión de que todos son químicos, etcétera. Pero, otra vez, nada de lo que suele ser la charlatanería tradicional, nada de lo que es supuesta en este producto. Esto es algo completamente industrial, es algo que inventó alguien y que, bueno, pues es impresionante cómo es que logró meterlo en el imaginario de la gente, ¿no? De la medicina alternativa, porque va en contra de todo lo que nosotros conocemos como medicina alternativa. Lo que sí es cierto es el comportamiento de los que lo promocionan es exactamente el mismo que el de todos los demás charlatanes. A la hora de cuestionarlos sobre los daños o sobre la letalidad, cada vez que alguien le pregunta, oiga, pero es que esta persona se murió por ingerir la sustancia, siempre responden con una anécdota en particular de una persona famosa que defiende el producto porque lo ha utilizado y porque le va muy bien. Y efectivamente, posiblemente es, pues ya sea literalmente un actor, ¿no? Que simplemente está diciendo que lo usa cuando no es cierto. O segundo, una persona que está usando un producto completamente inocuo, es decir, que no tiene absolutamente nada de la sustancia. O alguien que tomó el cloro y que lo tomó en una solución no tan alta y posiblemente los daños se vayan a hacer notorios con largo tiempo, porque igual, o sea, consumir cloro en una cantidad no tan grande, pues va a traer daños, pero los daños van a ser a largo plazo, ¿no? Vamos a estar viendo en algunos años los que están consumiendo, sobre todo si se mantienen consumiéndolo por meses o por años, ¿no? Esta sustancia. Entonces, por un lado, tienen todas las características de la charlatanería, pero por otro, es una especie de tratamiento nuevo, diferente, ¿no? Lo cual a mí se me hace muy interesante, ¿no? Oye, Ricardo y Malena, una cosa queda clara, ¿no? Para los charlatanes, para poder contrarrestar eso, pues lo que se necesitaría es el apoyo oficial, ¿sí? Que la COFEPRIS, etcétera, hicieran su trabajo. Pero por otro lado, tenemos el problema generalizado de las personas que creen en esto o que tienen dudas o que su lógica la acomodan y bueno, eso es un problema que tenemos. Las teorías de conspiración son populares entre las personas y la desesperación, etcétera. En ese sentido, quiero darles una pregunta de José Guadalupe Mendoza, quien nos está viendo por Facebook, donde dice, pregunta, ¿siempre ha existido el coronavirus? Si te refieres al coronavirus que produce el COVID-19, o sea, que es el causante de la enfermedad que tiene a todo el mundo detenido por la pandemia, la respuesta es no. O sea, este virus no se tiene exactamente clara cuál sea el origen, cómo es que se generó. O sea, hay varias teorías de que se generó en algún animal y pasó a seres humanos. Tiene apenas desde noviembre o diciembre del año pasado. Entonces, este virus o sea, es un virus nuevo. Constantemente están apareciendo virus nuevos.
¿sí? O sea, un virus no es más que una cadenita de ADN o de RNA que se inserta en las células y se reproduce simplemente multiplicándose. Y pues constantemente están apareciendo porque precisamente son producto de mutaciones, de diferentes reacciones químicas en el organismo de las cuales hay miles y miles. Entonces, no es tan difícil que aparezca un virus nuevo cada vez. Claro, como estos virus son producto de mutaciones aleatorias, la mayor parte de las veces pues, son completamente inocuos, desaparecen en la primera generación y no tienen ningún problema. De vez en cuando hay alguno que logra reproducirte en los seres humanos, ¿no? y hace que las personas se enfermen. Los virus de la gripa, por ejemplo, constantemente están mutando. Por eso es que uno se tiene que vacunar cada año contra la gripa porque el virus está cambiando constantemente. Pero a final de cuentas son virus, si no inocuos, pues que son, digamos, como las anteriores, ¿no? No producen tanta letalidad. Pero de vez en cuando, una vez cada siglo o algo así, pues aparece uno como este, ¿no? Que pues ha sido desastroso para la humanidad. Entonces, Una cosa, Ricardo, que quisiera yo comentar de que esta pregunta es importante porque también existe la posibilidad de la interpretación dentro de las teorías sí. de conspiración de que este virus fue creado con la intención de generar una pandemia, que fue Sí, creado en un laboratorio, ese tipo de cosas, ¿no? sí, 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 sí. Y muchas veces dicen, a ver, si no existía antes, qué casualidad que ya existe. Esa es una de esas lógicas Claro. acomoditicias, ¿no? Como que se nos olvida decir, bueno, a ver, los seres humanos tampoco hemos existido siempre, para empezar, Claro. ¿no? Sí, El sí, virus sí. ni siquiera es un ser vivo. Y como dices tú, ¿no? Por ejemplo, el comprender cómo es la gripe, que es algo que tenemos tan normalizado, creo que sería algo muy importante enseñar de manera profunda y accesible a todas las personas que hayan ido a una secundaria, Claro. porque eso permite entender muchos de los procesos que estamos viviendo ahorita. Otro que a mí me parece importante es que nos enseñaran, que tuviésemos la información, que ahí está, pero que nos la dieran así como a fuercitas, de todas las vacunas que existen, cuánto tiempo llevó desarrollarlas una vez que teníamos la enfermedad. Claro. Porque ahorita hay una tendencia a pensar de que ya se están tardando mucho en generar la vacuna, ¿sí? Y esa información ahí está, es cuestión de investigarla un poquito, ¿no? Pero bueno, te interrumpí. No sé si Sí. querías continuar con eso. Adelante. No, no, es lo mismo. O sea, sí, efectivamente, o sea, este coronavirus que está provocando el COVID-19, ese sí es nuevo. No fue generado en un laboratorio. De hecho, es una pregunta completamente natural y los expertos en epidemiología se la hicieron y los expertos en microbiología y en biología molecular se pusieron a averiguar a ver si este virus había sido generado o simplemente debe haber sido generado artificialmente y la respuesta es no. O sea, se pusieron a estudiar la estructura del ADN y pues es completamente arbitraria, ¿no? O sea, de hecho, pues lo que dicen, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer un virus, no sería tendría ciertas condiciones, ¿no? Pero desde luego, o sea, ocurrió y sí es cierto, eso es algo completamente aleatorio. Y sí, la analogía que tú dices, pues es cierta, ¿no? O sea, hace mucho tiempo no había seres humanos. O sea, los seres humanos también estamos generados pues a través de la evolución. Es la misma evolución la que genera nuevos virus y nuevas bacterias constantemente. La gran mayoría son completamente inocuos para nosotros. La gran mayoría, ¿no? Ni cuenta nos damos. De algunos de ellos nos infectamos o nos contagiamos, pero ni cuenta nos damos que somos portadores de estos virus, ¿no? Es una cantidad increíble de organismos que viven en nosotros, tanto de bacterias como de virus, ¿no? Así Pero es. otra vez, no nos hacen daño, ni cuenta nos damos. Pero pues de vez en cuando hay un virus que sí nos afecta y que nos mantiene eso. Ahora, los coronavirus, eso sí han existido, bueno, no lo puedo decir siempre, ¿no? pero sí han existido desde hace mucho tiempo y han sido identificados desde hace mucho tiempo.
porque los coronavirus pues son cierto tipo de virus, hay virus de diferentes tipos que tienen esta formita que parece ser como una corona, o sea, una capa que tiene así como antenitas, que es por donde se comunican o por donde insertan el material genético en las células, ¿no? Entonces, es por eso que puede ser confuso, y yo creo que sí puede llegar a ser confuso eso, ¿no? Entonces, también depende de qué significa la pregunta. Pero los coronavirus pues han existido siempre. Sí, Virus en particular, pues no. es importante aclarar eso, aunque, bueno, creo yo que el sentido de la pregunta es suficiente, pero coronavirus es como una clase de virus, ¿no? Y el virus que genera Sí. la pandemia hoy tiene un nombre específico que, bueno, pero sigue siendo la misma respuesta. Los virus Sí, claro. pueden surgir hoy, pueden surgir mañana, algunos los tenemos desde hace mucho. Y en el caso particular del que está afectando a la salud en este momento a través de esta pandemia, es uno que al menos hasta donde sabemos es reciente. ¿Sí? Sí, Vamos claro. a pasar a otro tema. Francisco Sánchez dice, cuenten el chiste de la relación entre el 5G y el coronavirus. Bueno, no sé, sí parece una broma, un chiste, pero la verdad es de que hay lugares en el mundo en donde las personas sí parece creer este tipo de cosas. Sí. No sé si quieran comentar algo, Malena, si tengas información sobre lo del 5G. Tengo muchos conocidos que viven en Europa en particular, que es donde como que agarró mucha fuerza, ¿no? La gente salía en bola a tumbar antenas que replican esta señal específica de Wi-Fi. Igual alguien les dijo que por ahí de alguna manera se estaba transmitiendo la enfermedad o qué sé yo, que por ahí se controlaban ciertas cosas, etcétera. No, digo, hay muchas versiones. El punto es que van de la mano todas estas cosas, ¿no? El sospechosismo desmedido, voy a decir, ¿no? Porque, bueno, ya hemos platicado aquí que sospechar no es que esté mal, pero el sospechosismo desmedido, acoplado a estos mensajes de WhatsApp en donde se empiezan a compartir estas ideas. También había otro, no sé si la persona que nos escribió sabe, pero aquí en México en particular, mi hermano me contó que es médico, que había uno que decía que algo así como que la razón por la que estábamos en esta situación era porque se necesitaba gente para extraerle un líquido de la rodilla, algo así, y entonces, no sé, era una historia media larga, mi hermano me la contó, y como él es médico, pues llegan la gente muy, muy asustada realmente. Y aquí creo que el problema principal, quitando toda esta gente que nada más está ahí haciendo bola, sí existe un conjunto de personas que, digamos, se encuentran tan alejadas de medicamentos para tratamientos regulares de enfermedades que ya están bajo control, que cuando llega esta situación, el efecto de la incertidumbre de hacia dónde va y cuánto nos vamos a tardar y cuánto falta para una vacuna, se exponencia. A ver, ¿cómo lo digo? Nosotros que estamos en el privilegio de si nos enfermamos del estómago o si nos pasa algo, existe un medicamento que resuelve ese problema y podemos adquirirlo o tenerlo. Digamos que respondemos a esta incertidumbre de la pandemia de una manera, pues, a veces fuerte, ¿no? Entonces, la gente que está enfrentando esto en sus familias, en donde existen estas anécdotas, pues, de cierta manera estas recomendaciones o estas ideas prenden y se vuelven virales, paradójicamente. Se vuelven virales, se contagia a la gente de esta idea. Y pues es bien curioso cómo históricamente siempre ha habido esto, ¿no? Por ejemplo, existen muchos cuentos le vamos a decir, científicos o exploradores que iban a lugares remotos y a veces iban para hacer una investigación acerca de una planta endémica o de alguna cosa que andaban buscando.
pero en el pueblo sucedía algo, por ejemplo, alguien se enfermaba o alguien se accidentaba. Entonces la simple llegada de alguien foráneo era como era lo que empujaba a la población a creer que esa era la razón por la cual esto otro malo había pasado en este pueblo, ¿no? Y entonces iban por la persona y al ataque, ¿no? Y en este caso, pues las antenas 5G y qué sé yo, ¿no? Yo creo que ahí hay algo de la desesperación con este efecto de banda, ¿no? De grupo, que es explosivo, ¿no? Es muy interesante que utilizaras el hecho de que se viraliza esta situación y efectivamente siempre ha sucedido, pero ahora el medio y la facilidad de propagación es como nunca antes. Entonces, en realidad yo creo que tenemos dos pandemias al mismo tiempo. Una pandemia asociada con esta situación de información y de ausencia de pensamiento crítico, aunada a una enfermedad real que nos pone vulnerables y emocionalmente en estrés, que se combinan y tenemos esta mega pandemia. Citlali Salazar Segovia nos hace un comentario en Facebook donde efectivamente nos dice los coronavirus son un tipo de virus, llamado así por su forma. Existen 7 tipos de coronavirus que infectan a los humanos y COVID-19 es la enfermedad. El virus es SARS-CoV-2. Efectivamente, ahí está. También nos da un enlace para mayor información. Para quienes nos están viendo, lo pueden ver en los comentarios. Muchas gracias a Citlali. González Ada, ¿fue cierto la mención de Trump sobre ingerir cloro? ¿Era de este tipo, Ricardo? Sí, sí, sí fue cierto. En una conferencia de prensa pues hace varios meses, de hecho fue la última conferencia de prensa antes de que la reanudara, porque dejó de dar conferencias de prensa diarias sobre el coronavirus después de eso. Sí mencionó, pues, después de hablar de los expertos, donde seguramente le mencionaron que el cloro, los blanqueadores típicos, los desinfectantes típicos que tenemos en casa matan el virus, como limpiado, o que la luz del sol mata el virus, ¿no? O sea, simplemente poner algo al sol por unos minutos o unas horas máximo, mata el virus. Entonces, en la conferencia de prensa, pues él mencionó que pues estaban haciendo diferentes investigaciones de cómo es el virus. Y una de ellas es, pues sería bueno que pues investigaran si inyectándose desinfectante, no dijo particularmente cloro, ni hizo referencia a la sustancia de la que estamos hablando, simplemente si nos inyectáramos desinfectante, a lo mejor esto se podría hacer, o de alguna manera ingerir luz solar, ¿no? O sea, de alguna manera encontrar la forma de meter luz del sol al cuerpo humano. Sí, fue la última conferencia que dio a principios de abril, creo, ¿no? Muy Pero bien, sí, muy bien. sí dijo eso. Tenemos otra pregunta de Davan AP. Malena dice, con la situación actual, ¿cuánto creen que podría ser el tiempo para poder hacer una vacuna a nivel mundial? Claro que se va a hacer más de 3 años, pero ¿cuánto es una buena predicción? Es lo que pregunta Davan AP. El tema de las vacunas está muy interesante. Yo realmente lo sé por gente que me ha explicado que se dedica a eso. Cuando yo tenía esa misma pregunta que hace la persona que nos escribe. Sobre todo en este momento en el que todo el mundo está bajo el ataque, digamos, de este virus y todo el mundo está interesado en que se tenga una vacuna pronto. Entonces, desde que comenzó la identificación del virus, así como lo platicó un poco Ricardo, de las fechas más o menos en las que se identificó esta nueva variante del coronavirus, la gente inmediatamente, los científicos inmediatamente se pusieron a tratar de ver cuál es la estructura de este virus para tratar de utilizar los conocimientos que ya había para desarrollo de vacunas en virus similares para este. Y los protocolos para desarrollar vacunas que se puedan usar a nivel masivo, a nivel mundial, son protocolos realmente muy estrictos que requieren muchos pasos. Por ejemplo, no inmediatamente se hacen pruebas con humanos, se hacen pruebas controladas, se hacen pruebas ciegas,
se ven todos los efectos que puede tener la vacuna, etcétera. Entonces, en principio, existen organismos como la FDA y otros en otros países que tienen estos protocolos y en principio una vacuna tarda del orden de años, ¿no? 5 al menos, ¿no? Cuando tú quieres seguir estos protocolos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones similares, la Panamericana de la Salud y otras, se reúnen y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Necesitamos una especie de sincronía, de colaboración entre todas estas organizaciones públicas y privadas que están buscando una vacuna para tener lo más rápido posible la vacuna sin violar estos protocolos para asegurarnos que esta vacuna va a funcionar como queremos que funcione. Entonces, yo quisiera que esa vacuna ya estuviera lista ayer, yo quisiera, pero realistamente yo creo que considerando estos nuevos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, esta vacuna va a tomar, creo yo, esta es una opinión personal, no menos de 2 años o 3. Malena, Y se me hace en es ese todo un tenor, tema, ¿no? en ese tenor, Malena, hay otra pregunta de Genoveva Amador Fierros que Ojo, dice, nomás paréntesis, yo no soy científica de vacunas, ¿no? Digo, para que no normalicen mi predicción. Es como si me preguntaran quién va a ganar. Ah, no, en el béisbol sí puedo decir algo un poquito más, pero con más Malena, criterio. ¿me Sí, ya. escuchas? Pero te vas a equivocar de Sí. todas maneras en el béisbol. Eh, No. Genoveva Amador Fierros, Malena, en ese mismo tenor nos pregunta, ¿cuál es su opinión Sí. de la decisión de Rusia cuando no han publicado los resultados de las pruebas? No, pues es básicamente uno de los temas principales de este programa de radio es que necesitamos que esta información se comparta, ¿no? Necesitamos que la información de cualquier intento de desarrollo de vacunas se comparta con el resto del mundo, se hagan comparativos en ciego, se hagan cosas que son cruciales para el desarrollo de estas vacunas. Y yo creo que eh, cualquier desarrollo de vacuna que sea para una enfermedad que afecta a mucha gente, es muy tentador que ese procedimiento se privatice y que entonces haya una especie de competencia por un mercado. Pero por encima de eso debe de estar el compartir la información científica sobre estos productos, ¿no? No, ahí hay algo, ahí sí yo diría, ese es un ejemplo moderno, contemporáneo, de lo que se ha estado empujando en otros países, desgraciadamente, que es como la ciencia nacional o la politización o nacionalización de la ciencia. O sea, no Y puede, hablando, no y puede hablando de eso, quedarse, sí, Malena, y hablando de sí. eso, digo, teniendo desde luego la certeza de que nuestro presidente jamás usa la demagogia, ¿no? En sus comunicados, ya ha expresado él en algunos foros que creo que en noviembre o diciembre ya va a haber vacuna gratis para todos los mexicanos y supongo mexicanas también. ¿Qué puedes opinar de eso? Me parece, primero, me parece que ningún científico que yo conozco se atreve ni siquiera a poner un tiempo como el que yo acabo de poner, precisamente porque ellos son quienes están en el conocimiento pleno de estos protocolos. Entonces, la única pequeña ventana que yo le pudiera ver a ese comentario es que a lo mejor sí existe un conjunto de información que en cualquier momento, por ejemplo ahorita, dentro de medio minuto, de repente aparezcan los papers, los artículos con la información referiada y de alguna manera que se tenga esta información, que alguien más lo revisa de manera independiente, que se tengan estos protocolos de alguna manera ya avanzados y que simplemente nosotros no conocemos esa parte de la historia. Pero se me hace muy raro, ¿no? Porque existen muchos científicos en México que trabajan en estas áreas y no, que yo sepa, ellos no saben nada acerca de eso. Gracias, Malena. Ricardo, Diego Corona nos pregunta, ¿las religiones o el fanatismo religioso
afecta en creer en estas sustancias milagrosas y en los bulos? No, yo creo que son independientes. O sea, las religiones afectan tus creencias pues, en lo que la religión dice, ¿no? No necesariamente en otro tipo de cosas. De hecho las religiones pues compiten, de hecho, con otro tipo de supersticiones. Así que no es que siendo católico te haga más susceptible a creer en cierto tipo de supersticiones, ni siendo de ninguna otra religión, ¿no? Entonces yo creo que son independientes. Sí, o sea, Sin embargo, hay un meme maravilloso, ¿no? Donde está alguien diciendo sobre los cubrebocas y diciendo, no, pues ¿para qué me los pongo? Si eso es una invención del gobierno para controlarnos, ¿no? Y luego, oye, ¿supiste que se le apareció la Virgen a Juanito en un bolillo? Milagrazo. sí, claro. Sí, no, claro, o sea, las religiones pues te hacen creer en cosas particularmente de la religión, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, yo creo que podríamos comparar y seguramente las personas más religiosas tienen la misma proporción de personas que creen en este tipo de sustancias, de productos milagro, que las que no son religiosas, ¿no? Yo creo que no afecta tanto, o sea, son, digamos, dos tipos de visiones distintas, ¿no? Así que sí, bueno, Muy mi bien. opinión es de que no. Ok, muy bien. Francisco Sánchez nos dice, lo preocupante es cuando personas que se dedican a la salud, como médicos, enfermeros, no se cuidan y recomiendan el dióxido de cloro. Sí, eso sí es preocupante. Sí, es preocupante porque es la gente que nosotros esperaríamos que tiene la educación, el entrenamiento y la experiencia para reconocer este tipo de charlatanería y desafortunadamente pues no lo hacen, ¿no? Entonces, eso sí es preocupante y no hay nada que decir. Sí. Yo creo que La verdad, no sí, hay nada que decir. si una persona que tiene toda su documentación en regla, que se presenta hacia otros como un médico o una médica, un enfermero, etcétera, sobre todo en un espacio que sea, por ejemplo, una institución de salud, y haga la recomendación de utilizar estas sustancias, ahí automáticamente hay que entrar a la página de la COFEPRIS y hay que hacer una denuncia sanitaria. Para eso sí hay un Sí. protocolo. Precisamente en el momento en que la COFEPRIS hace un llamado a no utilizar tal o cual sustancia, es en el momento en que se permiten estas denuncias sanitarias con respecto a esta sustancia. Nada más hay que tener cuidado también, porque en este momento, tristemente, agrégale a lo mojado, a la lluvia, que ya al diluvio, existe mucha gente que se está también haciendo pasar como personas que se dedican a la salud pública, a la salud privada, pues, no sé, para seguir haciendo negocio de los demás. Y entonces ahí, bueno, procede también una denuncia, pero ya es Sí. otro nivel. No, Hablando y de... también está el otro extremo, ¿no? De acusar a médicos que están haciendo su trabajo, que hicieron todo lo posible por salvar a alguien, y los están acusando ya sea de que intencionalmente asesinaron a mi familiar, o que no hicieron lo suficiente o quisieron aprovecharse. O sea, hay médicos que están siendo también víctimas pues, de denuncias falsas, ¿no? De denuncias precisamente pues, que terminaron por casos de pacientes que no pudieron salvar, por ejemplo. O sea, está el otro extremo de médicos denunciados injustamente también. Está en mute tu micrófono, Fefo. Ahorita que están hablando de las demandas y de esos procedimientos, ya se están defendiendo. Hay una asociación civil llamada Tribuna de Vigilancia Ciudadana en Nuevo León, que ya metió una solicitud al Congreso del Estado para que se sancione a quien desacredite el uso del dióxido de cloro. Obviamente no creo que eso pase, espero que el Congreso no proceda, pero al menos eso ya está sucediendo, ya están viendo que puede venir un problema.
Y yo creo Última que, pregunta, hacia adelante. nada más quería comentar que eso en particular es el síntoma de que muchas de estas sustancias milagro forman parte de un negocio muy grande. Hay mucho dinero detrás, hay mercadotecnia detrás, hay mucha gente que está invirtiendo en estos negocios milagro, en estos negocios que son vendes milagros y te aprovechas de los demás. Y yo creo que ahí es donde el momento en el que entramos a políticas públicas y en donde, no se les puede decir nada porque no están dando su anuncio como tal, yo creo que ahí no, ahí tenemos que tener una postura agresiva, ¿no? Y entrarle como si fuera Muy el bien. tema de corrupción, nada más en la salud. Muy bien. Lo cual, para que quede claro, incluye las medicinas verdaderas. Es decir, existen prácticas de empresas farmacéuticas que son corruptas, de empresas farmacéuticas con fármacos de verdad, que también existe ese problema en el mundo y no es que no lo veamos, ¿no? Que hay que aclararlo también. El problema es de que estas de acá, todas son fraudulentas. Última pregunta que por el tiempo, que me gustaría que respondiera Malena brevemente y luego ya dar un mensaje final cada uno de ustedes dos. Es una pregunta que hace Carlos Gisé Becerra Cobian. ¿Qué opinan sobre el ponerse la vacuna inmediatamente cuando esté disponible? Algunas personas creen que puede ser peligroso y que preferirían esperarse después de un tiempo. ¿Vas a contestar, Malena? Sí, bueno, como ya lo mencioné, los protocolos para desarrollar vacunas en donde sí se comparte la información, donde sí hay diferentes instancias involucradas en el mundo, son protocolos muy seguros y de hecho muchas vacunas que se utilizan, por ejemplo, ahora en la cartilla, en estos años en la cartilla nacional de vacunación, son vacunas que han ido evolucionando. A los que son de nuestra generación nos tocó la denominada múltiple, que tenía una cobertura de contra ciertas enfermedades, pero la que le tocó a mi hijo, la denominada múltiple, abarcaba muchas más enfermedades de las que me tocaron a mí cuando yo era bebé o niña. Entonces, el desarrollo de vacunas con estos protocolos es está completamente bajo control. Ojo, con estos protocolos en donde el desarrollo de la vacuna se hace en un ambiente en el que se contrastan resultados, se hacen pruebas en diferentes niveles, etcétera, ¿no? Y yo opino que si existen estas vacunas, empezar con la población más vulnerable, obviamente, y eventualmente si uno no está dentro de esa población más vulnerable, pues también entrarle, ¿no? Igual que pasa con las de la influenza y con otras que se desarrollan constantemente con las nuevas variantes de influenza, ¿no? Muchas gracias, Malena, y pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Es importante recordar que cada lunes a las 9 de la noche estaremos transmitiendo programas. Va a haber más programas sobre temas relacionados a esta pandemia, desde luego, pero también va a haber temas relacionados con cuestiones de pseudociencia y a lo mejor algún tema científico también. Les invitamos a que nos sugieran cosas que les gustaría ver discutidas en este foro. Les quiero recordar que esto queda grabado aquí y también se presenta en el canal de YouTube, al que daremos el enlace posteriormente. Y en los últimos 2 minutos que nos quedan, Ricardo, Malena, ¿algún mensaje, algún comentario final para ya despedirnos? Ricardo. Bueno, nada más hay que recordar que cada vez que tenemos a nuestra disposición o vemos un anuncio o nos ofrecen alguna sustancia que es un producto milagro, pues hay que utilizar el escepticismo que siempre hemos recomendado aquí. Vamos a ver qué es lo que me están diciendo que hace esta sustancia, ¿no? Si es una sustancia que es demasiado buena para ser verdad, que resulta que cura absolutamente todas las enfermedades sin hacer ninguna distinción, entonces ya tenemos que empezar a sospechar de que esto no sirve, o es inocuo o es dañino, ¿no? Yo creo que hay que recordar nuestra definición de medicina alternativa, ¿no? O sea, lo alternativo es todo aquello que
o se ha demostrado que no funciona o no se ha demostrado que funciona, porque lo que se demuestra que funciona, pues simplemente la llamamos medicina. Gracias, Ricardo. Malena. Nada más quiero comentar que pasemos también del escepticismo y de darnos cuenta que las cosas no están funcionando bien a la denuncia, sea agua o sea lo que sea, es abuso, es corrupción también. Por un lado, para lo de los productos milagros, y por otro, pedirle a la audiencia que comente con sus representantes en los diferentes órganos de gobierno sobre la continuidad en el apoyo para el desarrollo de la ciencia en México, que finalmente todo eso impacta. Sin embargo, tristemente el impacto a veces se nota más en estas épocas en las que estamos metidos en alguna problemática, ¿no? Entonces, bueno, reflexionar también acerca de eso. Muchas gracias, Malena, y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Nos Buenas vemos noches el a todos. próximo lunes. Buenas noches. Buenas noches.